El caso de Asia Bibi es un caso que de por sí no es ni el más significativo ni el más importante de los muchísimos que se producen cada año de persecución a los cristianos, ni siquiera en el mismo Pakistán. Sin embargo, es un caso que ha sido más conocido. Es una madre con 5 hijos, de origen sencillo, campesino, como la mayor parte de los cristianos. Hay que poner en antecedentes. Pakistán es un país que surgió en el año 1947, fruto de la división de la India, y en la cual pues lo formaron mayoritariamente musulmanes. Fue un país para que los musulmanes de origen indio estuvieran todos juntos. Este país actualmente cuenta con cerca de 187 millones de habitantes, de los cuales los cristianos son una minoría total, son apenas un 2% de la población, y los católicos pues, pueden ser aproximadamente el 1,4% de ese porcentaje. Es un país, es una república islámica, es una república que desgraciadamente cuenta, y esto es capital para que entiendan el caso de Asia Bibi y otros muchos que se dan, cuenta con una desgraciada ley que se implementó en el año 1986. Es la ley de la blasfemia. Esta ley de la blasfemia supone exactamente que cualquier musulmán puede denunciar a otra persona, incluso los de su propia religión. Puede denunciar a un musulmán, a un hindú, a un cristiano, da igual la denominación del cristianismo que sea, y le puede acusar de haber blasfemado contra Alá, contra Mahoma o contra el Corán. Entonces, por el mero hecho de tener esta denuncia, es llevado ante los tribunales y en muchos casos después es condenado a la cárcel, a penas de cárcel que oscilan entre 5 a 25 años de cárcel, según lo que estimen de la gravedad. El caso de Asia Bibi es más conocido porque se trata del único caso donde ha habido una condena de muerte, en este caso una condena a la pena capital mediante la horca. Y también el hecho de ser mujer pues ha sido un poco más llamativo, como ha pasado en casos en otros países donde querían lapidar a las mujeres por distintos delitos según los tribunales islámicos. Pues bien, Asia Bibi por eso ha sido más conocida, pero desgraciadamente cada año hay entre 50 y 60 acusaciones de blasfemia y como les decía antes, no todas son a cristianos, pero cuando es a cristianos tienen todas las de perder. ¿Y por qué? Pues lo tienen porque el cristiano ocupa un estamento lo más bajo de lo más bajo dentro de la casta social. Yo tuve la suerte de estar en Pakistán 2 semanas, hace 3 años, en distintas ciudades de allí, y les aseguro que estuvo bien aprovechado el tiempo porque visitamos familias, visitamos sacerdotes, visitamos religiosas, visitamos obispos, vimos barbaridades, algunas de ellas les contaré después, que me impresionaron muchísimo. Sin duda constituye hoy en día uno de los países, cuando nos preguntan en qué países del mundo hay más problemas para la libertad religiosa, en qué países del mundo hay más persecución, para ser más concretos, a los cristianos, pues Pakistán sin duda es uno de estos países y en gran medida por esta ley de la blasfemia que da lugar a muchísimas injusticias. Porque se utiliza como un arma arrojadiza muchas veces entre los propios musulmanes para disputas vecinales, para envidias, para problemas que tienen entre ellos, se acusan mutuamente, pero en el caso de los cristianos, al ocupar este ínfimo lugar dentro del estamento social, pues ocurre que no tienen prácticamente defensa posible ante la acusación y prácticamente todos los cristianos, en la mayor parte de los casos de forma injusta, son condenados a penas de cárcel. Muchos, y esta es la mayor desgracia, son asesinados por las propias masas, por la propia gente, antes o después del juicio, porque normalmente los imanes en las mezquitas les incitan al odio, les incitan a que les maten, porque se considera que el que ha blasfemado es un impuro. Pakistán, en el lenguaje urdu, en su lengua de allí materna, significa el país de los puros. Por tanto, todo el que no es islámico, todo el que no es musulmán, es un infiel y es un impuro.
Y esta es gran parte para que entiendan ustedes todo el caso que luego les explicaré más en detalle de Asia Bibi. Bien, pues dentro de esta situación tan terrible, pues por supuesto los que son condenados a la cárcel, muchos de ellos acaban muriendo en la cárcel porque las condiciones son nefastas, como en muchísimas cárceles, pero sobre todo porque se las hacen especialmente terribles. Y se las hacen terribles pues por lo mismo, porque son aislados por el resto de los presos musulmanes, incluso presos con condenas por asesinato, por condenas ciertamente graves, pero sin embargo es mucho más leve para el Estado pakistaní este tipo de delitos que sin embargo el delito de la blasfemia.